Buen día, compañeros. Profesor, mi nombre es Juan Sebastián Cadena Aparicio. El día de hoy les vengo a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con la contratación laboral por horas en nuestro país. Entonces, la idea que vamos a estar revisando el día de hoy es cómo se establece la contratación por horas en Colombia, una eventual afectación a la estabilidad laboral y el bienestar de las personas en nuestro país. Entonces, hoy vamos a observar todos estos efectos que pueden tener el cambio de contratación laboral por horas en nuestro país. Y en mi caso, yo no estoy de acuerdo con esa contratación por horas. Me parece que es una idea que no es muy buena para los trabajadores del país. Entonces, vamos a repasar esta idea de por qué estoy en contra de esa postura. Entonces, inicialmente, quiero que nos centremos desde dos puntos de vista fundamentales. Uno, desde el punto de vista que yo he tenido en la experiencia que he tenido en mis diferentes trabajos. Y el otro, quiero que sea un punto de vista ya un poco más profesional, por así decirlo, que ha sido ideas eh, que he ido revisando en varias revistas, en varias notas respecto al tema, que pues nos pueden dar un poco más de información sobre por qué en algunos aspectos esto no sería beneficioso para los trabajadores. Entonces, una de las primeras cosas que quiero nombrar es un, una nota, una noticia del periódico digital Pulso que habla exactamente de este tema. Trabajo en Colombia por horas, ¿qué riesgos puede traer para los colombianos? Entonces, una de las primeras cosas que habla esta nota es que eh, esto puede traer un efecto perjudicial para el trabajo de los colombianos, porque es muy posible que esta contratación por horas vaya a ser la única que van a decidir usar los empresarios. Esto simplemente porque así estarían ahorrando costos. Mientras que el día de hoy un empresario tiene que pagar el mínimo, quizá un poco más a alguien para que realice ciertas labores durante un mes, una quincena o el tiempo establecido en el contrato. Si se cambiara a horas, todos los empresarios lo querrían hacer de esta manera y muchos de esos contratos de personas ya sea indefinido, a hora y labor, que trabajan en un tiempo determinado, se terminarían para favorecer la contratación por horas. Esto va a generar que muchas personas que dependen de ese trabajo lo pierdan, va a generar, en mi opinión, y pues de acuerdo a lo que vemos aquí en este estudio, va a generar aún más desigualdad en nuestro país, porque va a hacer que muchas personas se queden sin su medio de sustento. Esto, uno de los mayores problemas y uno de los mayores debates que genera esto del trabajo por horas es que siempre se menciona que en otros países como Estados Unidos o en países más desarrollados se hace y se ha logrado pues, desarrollar de una manera correcta. Sin embargo, esto no siento que aplique directamente a, a nuestro país, no siento que sea fácil traducirlo directamente a nuestro contexto, porque nuestras normas y nuestra cultura son diferentes. Y de hecho, de los temas importantes mencionados en el estudio eh, que les comenté al inicio es que este cambio implicaría un retroceso gigante en garantías laborales como seguridad social, primas, vacaciones para los trabajadores, porque ya que no va a estar un contrato siempre activo, los trabajadores no van a recibir la misma prima a mitad de final de año. Las vacaciones no se van a acumular de la misma manera porque las empresas ya no le deberían 15 días de vacaciones al año a un trabajador porque ellos no están trabajando todo el año. Y esto generaría aún más desigualdad y generaría un ambiente laboral pesado para los trabajadores del país. Otro detalle muy importante que también se incluye en este estudio, perdón, es que el país eh, corre el riesgo de que todas las personas que están empezando una empresa tengan que decidir entre o trabajar con alguien por horas o no trabajar con nadie, ya que si se contratara, por ejemplo, a un trabajador por un contrato de hora labor por un mes y la remuneración son 500.000 pesos por todo el mes, teniendo en cuenta prestaciones sociales, primas, todas las garantías de ley, eh, este costo se disminuiría mucho si se hace por horas, ya que no tenemos que tener en cuenta ninguna de estas prestaciones extras y adicionalmente solamente tendríamos que pagar por las horas que se están laborando realmente y no tendríamos no se le tendría que pagar
el tiempo a los trabajadores ni descanso, ni pensar una jornada laboral completa, solamente se trabajarían esas horas y eso puede generar pues mayores problemas, mayores dificultades para conseguir trabajo en un país que de por sí ya es complejo conseguir trabajo. También siento que otro de los problemas viene ya no tanto por el hecho de que sería más difícil conseguir trabajo y cambiaría mucho las condiciones, sino también que siento que se mete con la estabilidad laboral de todos los colombianos. Y eso es algo que me parece que es un tema que se trata muy bien en una nota del periódico digital Portafolio, en el cual se explica por qué, según ellos, no es conveniente este tipo de contratación. Y es que tiene un problema pues, muy fundamental, y es que la seguridad del ingreso, la estabilidad laboral se compromete considerablemente, ya que nosotros ya estamos acostumbrados a un modelo de trabajo en el cual eh, las empresas le brindan a un trabajador un horario que él tiene que cumplir por X cantidad de tiempo y después de cumplir ese horario se da una remuneración. Si bien esto obviamente no es un sistema perfecto, en muchas ocasiones se termina sobreexplotando al trabajador, no se remunera de forma justa, con a diferencia de la diferencia de este tipo de trabajo con las horas es que se trabaja nada más por horas. No hay forma de que un trabajador esté seguro de que va a tener la estabilidad necesaria cada mes. Los gastos mensuales seguirán iguales siempre. Sin embargo, no hay forma de que cada mes uno tenga los mismos ingresos, ya que ya no va a depender de mí, no va a depender ni siquiera de mi habilidad de conseguir un trabajo, sino que va a depender de la cantidad de horas que una empresa me necesite. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que esto va a obligar que los trabajadores tengan que buscar varios trabajos. Nuevamente, como lo mencioné al inicio de la tesis, es que este modelo se ha usado en países mucho más desarrollados, se ha usado de forma exitosa en muchos países primermundistas. Sin embargo, no siento que se traduzca de manera apropiada a Colombia, principalmente porque ya en Colombia tenemos algunos casos con algunas profesiones en las que eso ocurre. Por ejemplo, un contador en Colombia usualmente tiene que trabajar por horas, simplemente por un pequeño lapso de tiempo para realizar trabajos puntuales y luego la empresa no requiere más. Se remunera al trabajador, al contador por ese trabajo. Sin embargo, ellos tienen que estar en una búsqueda constante de más trabajos, de más personas que necesiten sus asesorías y esto genera que ellos no tengan nunca estabilidad y que a medida que se vaya aumentando la oferta de contadores en el país, sus horas van a ser aún más baratas porque cada vez va a haber más personas que van a necesitar el trabajo y esto va a generar aún más pobreza y desigualdad en muchos aspectos. Y si esto se hiciera de forma global con todas las carreras, con todas las profesiones, nos generaría un problema aún mayor. Por último, eh, me gustaría ir al otro punto que mencioné en la introducción y es a por qué llegué a esta conclusión en base no a estudios o en base a periódicos, sino en base a mi experiencia profesional. En este momento yo llevo 4 años trabajando para call centers, para empresas teleoperadoras que trabajan directamente con clientes de los Estados Unidos. Eh, trabajé por un año en la empresa Accedo Santander. En esa empresa fui teleoperador, fue agente de call center. Luego en Teleperformance, otra empresa similar, trabajé también durante un año. En este lapso de tiempo fui teleoperador y también me desempeñé como entrenador. Y por último, he estado trabajando desde el 2021 en la empresa Perfiles de Soluciones Logísticas. En esta empresa me he desempeñado como teleoperador y en este momento soy supervisor de operaciones en un equipo que trabaja directamente con clientes estadounidenses. Entonces, siento que ya a título personal, lo que más me genera conflicto respecto al trabajo por horas es que, sobre todo en el ámbito en el que yo me desempeño, que es servicio al cliente, teleoperaciones, en muchos momentos no hay mucho que hacer en términos de trabajo. En muchos puntos del día no siempre hay trabajo. Entonces, en varias ocasiones en algunas de estas empresas que mencioné anteriormente se ha barajado la idea del trabajo por horas.
¿Cuál es el problema que siempre se presenta con todos los empleados y que siempre es el gran bloqueo de que las empresas lo puedan lograr? Es que si ahorita nosotros estamos contratados por 40, 48 horas semanales por una cantidad de dinero, si nos contrataran solo por las horas en las que se saben que van a llegar llamadas, son las horas en las que saben que tendremos reuniones, la empresa ahorraría mucho dinero, lo cual será bueno para las finanzas de ellos, pero nuestros ingresos como empleados se ven severamente afectados. Y esto ocurre porque o si no, no nos gusta aceptarlo en muchas ocasiones, no hay suficiente trabajo en las empresas en todo momento. Si en sí se necesita una cantidad grande de personas trabajando, no siempre va a haber trabajo para todos. Eso también le da el espacio a los trabajadores de que no se estresen tanto, que sepan que no tienen que estar agobiados por trabajar todo el tiempo, de pronto que puedan irse a tomar un café, que puedan ir al baño con más tranquilidad. Y siento que si se hace el trabajo por horas, todo eso se perdería. Solamente tendríamos que trabajar un par de horas al día, lo cual inicialmente suena bien, pero eventualmente esto terminaría llevándonos a un punto en el que esas 2, 3 horas que trabajemos por día serían 2, 3 horas frenéticas en las cuales no podríamos detenernos ni un segundo. Y al final de todo ese estrés y todo ese trabajo tendríamos una remuneración mucho menor que la que estamos obteniendo ahorita con el modelo de trabajo, pues de trabajo ya estipulado anticipadamente. Siento que esa es la mayor razón por la cual no estoy de acuerdo, porque al menos en mi ámbito laboral, si las horas, si el trabajo por horas se volviera algo universal, algo obligatorio en el país, yo me vería severamente afectado y mis ingresos se verían muy afectados. Bueno, habiendo dicho todo esto, quisiera pasar a la parte de las conclusiones. Y es que, si bien esa es mi opinión y si bien ya les mencioné algunas fuentes que coinciden conmigo en ciertos puntos, evidentemente esa no es la respuesta correcta. Todo el mundo puede tener una opinión diferente. Por eso les quiero mostrar unas conclusiones, tanto que apoyan mi opinión, tanto unas condiciones que van en contra de mi opinión. Una lista de contraargumentos que muestran que el trabajo por horas sí puede tener ventajas en nuestro país. Entonces, inicialmente, siento que las ideas que más quedan claras respecto a mi posición en contra del trabajo por horas es que se entiende que la contratación por horas genera una cantidad de problemas como inestabilidad de ingresos, falta de estabilidad laboral, ausencia de prestaciones sociales, menor acceso a beneficios laborales, pensiones, limita un poco el desarrollo profesional también, limita la identificación con la empresa que tienen los empleados, lo cual también puede disminuir la productividad. Eh, También en este parte de la idea de esta charla, de esta tesis, es, pues fue generar algún tipo de conocimiento, no de contexto, de cómo afectaría este tipo de trabajo por horas en distintos tipos de trabajos. Por ejemplo, una persona que quizá tenga otra profesión puede que no esté de acuerdo, porque de pronto en su trabajo esto sí sería beneficioso. En mi contexto de teleoperador, de trabajar con clientes estadounidenses con servicios tercerizados, sería muy malo, tanto para todos los empleados como para nuestros clientes. Entonces, siento que es un punto también a tener en cuenta. Y a raíz de eso, pues podemos tener una idea más clara de cómo podría ser una potencialmente trabajar por horas en un país como Colombia. Ahora, como mencioné hace un rato, si bien esa es la forma en la que yo lo veo, también tiene muchas ventajas que muchos de ustedes quizá ya habrán pensado, quizá han podido experimentar. Es que si genera flexibilidad laboral, mayor autonomía y mayor control en cuanto a los horarios, en cuanto a nuestra vida en general, porque ya no estamos sujetos a un horario estipulado que nos ponga una empresa, ya no estamos sujetos a muchas condiciones debido a un contrato, simplemente tenemos que cumplir unas cuantas horas de trabajo diarios o semanales y eso nos da un poco más de libertad para organizar nuestra semana. El otro punto positivo es que al final del día sí da más oportunidades de empleo. Ahorita nosotros estamos acostumbrados que cuando ya trabajamos con una empresa no podemos hacer absolutamente nada más. Esa empresa consume todo nuestro día, consume nuestra semana, nuestros meses y no debemos ni podemos trabajar en otra empresa al tiempo. Con la contratación por horas, eso cambiaría un poco, ya que al tener la necesidad de trabajar constantemente y buscar más empresas que se interesan en mis servicios, se generan más oportunidades de empleo, si bien breves, se generan y se estimula la contratación, ya que las empresas van a estar constantemente buscando por nuevo personal y eso puede, pues, eso nos puede ayudar de manera personal a ampliar nuestros conocimientos y ampliar nuestros horizontes para convertirnos en mejores profesionales. Que eso me lleva al último punto, que es la diversificación de habilidades.
Nosotros ya estamos acostumbrados que cuando entramos a una empresa tenemos que volvernos buenos en una serie de actividades y una vez lo logramos, pues muchas veces nos estancamos, entramos en una zona de confort porque ya no es necesario ir más allá de eso. Sin embargo, al estar trabajando en varias empresas diferentes, por varias horas diferentes, en franjas horarias distintas, eh, tendremos que adaptarnos a que nuestras habilidades van a tener que ser diversificadas. No podremos nada más ser expertos en un tema y descuidar lo demás. Tendremos que estar mucho más preocupados por nuestra formación y por estar preparados para más eventualidades, lo cual siento que ayudaría nuevamente a la formación del profesional colombiano. Y bueno, eh, compañeros, profesor, esa es mi opinión, mi tesis respecto al trabajo en, por horas en nuestro país. Pues fue un gusto haber compartido ese tiempo con ustedes. Espero que se puedan sacar algunas ideas interesantes de esta charla y pues muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un buen día.